Bienvenidos. El año político será un año muy intenso porque terminó la legislatura del 2018 con muchos proyectos pendientes en una situación que Colombia no había visto hacía mucho tiempo, un gobierno recién entrando con una condición precaria en el Congreso de la República. En ese mapa parlamentario, el partido Cambio Radical, el partido que ha liderado el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que tiene muchos sectores, que tiene una bancada parlamentaria muy grande, se ha convertido en el fiel de la balanza. Hay muchos proyectos que han pasado con el apoyo de Cambio Radical y otros tantos que se hundieron porque no tuvieron el apoyo de Cambio Radical. En esa bancada, el senador Germán Barón Cotrino es una voz cantante, es un hombre respetado, ha sido la cabeza, el vocero de ese movimiento y me da mucho gusto saludarlo para comenzar el nuevo año. Doctor Barón, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Juan, y muy complacido de estar acá. Muchas gracias, doctor Barón. Ha dicho el gobierno que los va a citar a unas reuniones tempranito, en enero, para ver cómo se arreglan las cargas para la legislatura del 2019. ¿Qué esperan del gobierno, doctor Barón? Nosotros presentamos aproximadamente 6 o 7 iniciativas que tienen que ver con actos legislativos muy importantes para el país. Una primera, la de justicia, una reforma política, una reforma anticorrupción, una ley de consultas previas, una reforma para licencias ambientales, es decir, en todos los temas. Bueno, y la tributaria incluso, lo que pasa es que la tributaria no es propiamente de mi comisión, pero lo que quiero resaltar es que Cambio Radical de alguna manera no desperdició el tiempo y presentó una serie de propuestas, varias de las cuales pues fueron inicialmente acogidas por el gobierno. Hablo en mi caso de la reforma a la justicia, yo fui el ponente único tanto en comisión primera como en plenaria, pasó Senado. Y creo que no se equivocaba la ministra cuando trataba de sacarla adelante, porque es obvio que en 8 debates hubiéramos podido volver a recuperar muchos de los temas que Cambio Radical había presentado de manera inicial. Pero no les alcanzó la gasolina. No alcanzó la gasolina porque en la Cámara no por tiempo se hundió la iniciativa. Pero tal vez es de las pocas iniciativas, diría yo, Juan, que tenían un elemento que para la gente es crucial. La gente ve esas reformas como qué definen quienes quieren estar en las Cortes, en el Congreso, en el Ejecutivo, y de qué manera logramos un equilibrio allá. Pero el tema importante realmente era el de acceso a la justicia. En la reforma de Cambio había 7 u 8 temas que acercaban realmente al ciudadano a la justicia. Temas como el precedente judicial, temas de descongestión como establecimiento del arbitramiento. ¿Van a insistir en eso, doctor Barón? Claro. ¿Los van a volver a radicar? Claro, nosotros vamos a volverlos a radicar porque creemos que esa es la única manera en que podemos concertar y logramos que el Congreso entienda que vamos cambiando de forma de pensar frente a lo que espera la opinión pública. Se lo digo por esto. Uno de los temas que a mí más me interesan son los que tienen que ver con el precedente judicial, que es un tema bien interesante. A la misma circunstancia, de hecho, debe llegarle la misma consecuencia en derecho. Y ese es un tema que nunca había sido querido ser estudiado ni por el gobierno, ni por los gobiernos anteriores, ni por el Congreso. En esta ocasión, paradójicamente, fue de los temas que pasó. Y ese es un tema de vital importancia para la descongestión judicial. Doctor Barón, uno ve en materia de justicia es una indignación generalizada. Por supuesto. Unos tipos llegan a los cargos públicos o son contratistas, se roban la plata que pagan con mucho esfuerzo los colombianos en impuestos. Las cifras que uno oye de lo que falta son multimillonarias. Ya no se cuentan en millones, sino en centenares de miles de millones de pesos. Y al poco tiempo, la gente, los colombianos, lo que vemos es que van a gozar de casa por cárcel. Y sin embargo, a una pobre persona que comete un delito menor por hambre, que se robó una libra de arroz, le clavan con toda severidad una condena dura. La gente siente que el aparato judicial no está respondiendo a las necesidades de Colombia. Yo diría que no es el aparato judicial, porque fíjese que las
explicaciones sobre el por qué estas personas lograron salir están ajustadas a la ley. Falta mayor severidad. Y ahí es donde yo llamo la atención sobre unos temas en los que el gobierno tendría todo el concurso del Congreso. ¿Quién se niega a que, por ejemplo, cuantifiquemos que personas que hayan defraudado a sus conciudadanos tengan que pagar más de 20 años? Es que una condena de 14 con las condiciones que hay de buen comportamiento, que por cada día le suma uno en el cumplimiento de sus condenas, y que con las 3/5 partes podrá recuperar la libertad, pues se convierten en penas que no son necesariamente proporcionales al daño causado. Y segundo, eso es como en el gangazo de San Victorino, pague uno y lleve dos. Claro. O sea, lo único que tienen que hacer es dormir allá y les van rebajando la mitad. Y fíjese en una cosa, que fueron circunstancias que se presentaron en procesos que tuvieron un alto contenido de espectáculo, de opinión pública, pues de unas cosas muy llamativas. Pero entonces, notorios. Cuando uno ve lo que pasó, entiende que la gente tiene que estar indignada y con toda la razón, porque lo que debe existir es penas sin unos beneficios tan altos, es decir, debe existir un beneficio, pero debe haber penas más proporcionales, como bien lo dice usted, el monto de los daños que se causaron, o por lo menos modificar algo que, por lo que vi yo en estos casos que se han presentado, no está claro, y es que sin haber reparado, sin haber devuelto un solo peso, hayan podido gozar de beneficios. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿será la justicia? No, yo no creo. Yo creo que al Congreso le hace falta ser mucho más severo, pero creo que también el gobierno, por ejemplo, en esos casos, podría tener un éxito enorme en esa lucha contra la corrupción, no de temas que ya estén en la legislación, sino ese tipo de temas, por ejemplo. Doctor Barón, regresemos al ruedo político. Veníamos de 8 años en los que la característica política era precario apoyo ciudadano para Juan Manuel Santos, pero muy fuerte apoyo parlamentario. El presidente Santos no gozaba del favor ciudadano, pero en el Congreso contó con unas mayorías bastante sólidas, con altibajos circunstanciales, pero muy sólidas sus 8 años. Hoy uno no ve al gobierno con mayorías sólidas. El gobierno anuncia que los va a convocar a las reuniones. ¿Qué cree usted que va a pasar en ese proceso de enero con los distintos partidos, con su propio partido? ¿El presidente Duque logrará tener una fortaleza en el Congreso? ¿Qué va a pasar? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Cambio Radical, que no estuvo ni está en condiciones ni en interés de pedirle una participación, ni burocracia, ni nada de eso, porque nos declaramos independientes. Yo incluso no voté esta reforma tributaria y en muchos temas he estado en contra del gobierno, así como en otros, como le decía, en el caso de la reforma a la justicia estoy a favor. Dicen en la Luciérnaga, la reforma clavatoria, dicen los amigos de la Luciérnaga. Sí, yo estoy de acuerdo, pero además por una cosa mucho más irresponsable, y es que la aprobaron lo del Senado sin hacer ninguna conciliación en la Cámara. Y me parece que esa no es la forma, porque había muchos temas que todavía merecían estudio. ¿Usted cree que se va a caer? Más allá, digamos, de la conveniencia. Yo sí creo, porque pensar que en la Cámara aprobaron una reforma tributaria después de 5 o 6 meses diciendo, apruébese lo que se aprobó en Senado, pues no tiene ninguna lógica, porque ni siquiera leyeron los artículos, sino que aprobaron para poder salir a vacaciones, que es lo que uno queda sorprendido. Un amigo suyo, que es un hombre muy importante en Colombia, que se llama Germán Vargas Lleras, ha dicho que va a presentar apenas se acabe la vacancia judicial una demanda. Una demanda, y tiene toda la razón. Es que le digo lo que pasó en Cambio Radical, que es una crisis interna que tenemos. Teníamos unas líneas rojas que no debíamos traspasar, porque era lo que se había dicho conceptualmente sobre esa reforma tributaria, que coincidiera con la que habíamos presentado nosotros. Y lo que vimos fue que la pupitiraron en la Cámara sin posibilidad de tener ninguna clase de discusión, ni de mirar si esas líneas rojas se habían transgredido o no. ¿Y esos pupitrazos incluyeron unos desobedientes de Cambio Radical? 3.
Tres. Tres. ¿Y qué les va a pasar a esos tres? Pues deberán tener alguna sanción, porque a mí no me pueden dentro decir... del proceso disciplinario del partido. Claro, porque es que a mí no me pueden decir que yo tengo que acoger la ley de bancadas para los temas de reforma política y de justicia, muchos de los cuales no comparto, pero por ser hombre de partido los tengo que votar, y que cuando vengan los otros temas sí se sustraigan del compromiso que como bancada han tenido. O sea que ahí adentro de Cambio vendrá una... Claro, tiene que venir. Tiene que venir, porque ¿qué sentido tiene? Es que estamos perdiendo el tiempo si no lo hacemos en bancada y no le mostramos a la gente lo que hacemos como una sola unidad. ¿Cuántos parlamentarios tiene Cambio Radical? En este momento tiene 16 senadores, 30 representantes. 16 senadores, 30 representantes que dijeron, esta es una bancada independiente. No es de oposición, pero no es de Duque. Exacto. Y aprobamos, por ejemplo, temas como la reforma a la justicia, la reforma política, pero en la tributaria lo lógico es que hubiéramos dicho que no. Vienen unos temas que nosotros consideramos que son de estructura, que habíamos asumido el compromiso de no votar y que se terminaron votando. Entonces la bancada no puede ser para unos casos sí y para otros no. ¿Le gustó, le ha gustado cómo se siente con el arranque del gobierno Duque, doctor Barón? Yo siento que tiene la mejor intención, la mejor voluntad, que trata de acertar, pero carece de una experiencia y de una focalización en los temas que debe llevar al Congreso para obligar a los partidos a que lo acompañen. ¿A qué me refiero? Hay muchos temas que no tienen esa fortaleza. Cuando usted mira temas que ya se encuentran en la legislación o algunos que no están bien sustentados, usted entiende que estamos perdiendo el tiempo. Le doy un caso concreto, no de un proyecto que yo haya presentado, porque así como he dicho eso, tengo que afirmar que hay unos en donde han acertado. El de la justicia a mí me pareció que había recogido bastante de lo que nosotros habíamos presentado. Pero pretender, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, cuando ese es un bien jurídico que no tiene mayor importancia que la vida o que la libertad, era una cosa que sonaba desproporcionada. Segundo, porque viola una serie de tratados internacionales. Si quieren podemos agravar las penas para quienes lo hagan, pero como lo estábamos diciendo ahora, pero pretender dejarlos imprescriptibles en un acto de por llamarlo de alguna manera medio pintoresco, medio llamativo, para que la opinión pública diga, uy, ahora sí no van a prescribir, sin tomar medidas contra bienes jurídicos más importantes como la vida, la libertad u otro tipo de bienes, pues no suena lógico. Doctor Barón, vamos a un terreno puramente político. Leyó a Mauricio Vargas, el columnista dominical del Tiempo, le sugiere al doctor Vargas Lleras que considere la opción de presentarse a la alcaldía de Bogotá, donde sin duda sería un peso muy pesado y muy fuerte. ¿Usted cree que esa propuesta tendría algún tipo de acogida en Cambio Radical y en el doctor Vargas? Habría que preguntárselo a él. Yo en principio creo que, pues que él no por lo pronto, por lo que ha dicho últimamente, no pareciera tener interés. Pero bueno, puede cambiar de opinión, habría que preguntárselo a él. Pero tiene usted razón, tendría un excelente peso y un haber muy grande porque ha demostrado ser un buen ejecutor. Le sigo preguntando en materia política. Este 2019 es año de elecciones territoriales y Cambio Radical es muy fuerte en las regiones, muy fuerte en la costa. Apoyó la candidatura de Enrique Peñalosa en Bogotá. ¿Qué van a hacer en las regionales? ¿Cómo se están preparando para esa faena? Hay que llegar a unos acuerdos. Usted fue como senador ponente de un proyecto de la mayor importancia, la segunda vuelta para Bogotá. Así es, fui el autor de ese proyecto. El autor. Así es. Ese es uno de los temas que, o en la práctica, quiero decir, que quede dentro del marco jurídico, o en la práctica política sin tener marco jurídico debe jugarse. ¿Para qué? Para que la gente pueda identificar con quién está dentro de sus candidatos. Es un candidato de centro, es un candidato de la izquierda, es un candidato de la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Reagrupamiento. ¿Y en qué está Cambio? En eso con los partidos que le puedan ser afines en las regionales. O sea, que Cambio va con coaliciones regionales, claro, con partidos afines. Claro. ¿Cuántos gobernadores tiene hoy? No sabría decirle, pero son 4 o 5 gobernadores. Si no ¿Y van a presentar listas en todo el país? Y vamos a presentar listas en todo el país, tal vez uno o dos departamentos donde no hay presencia, bueno, no sé si de pronto terminan surgiendo candidatos, pero en todo el país en principio sí. Dentro del radar de afines tienen, le pregunto por dos, al Partido Liberal y al Centro Democrático. Depende de sus posiciones. A mí me parece que dentro de lo que hemos visto
y es lo que a mí me ha sorprendido de parte del gobierno. El partido de gobierno es el Centro Democrático. Nuestra reforma tributaria iba aparejada con lo que había planteado el presidente Duque en su campaña presidencial. Lo propio hicimos en la política, lo propio en unos temas para reactivar sectores, como por ejemplo el proyecto de consulta previa para evitar que muchos proyectos queden truncos por cuenta de un derecho que se está volviendo excesivo. Esa identidad pareciera decirnos que sí, vamos por ese lado. Es el senador Germán Barón Cotrino. En un escenario de mayorías esquivas para el gobierno, la bancada de Cambio Radical es determinante y dentro de esa bancada es determinante el senador Barón. Muchas gracias, senador, por habernos acompañado hoy. Muy amable por la invitación, como siempre. Éxitos para este año. Muchas gracias. Que le vaya bien a Colombia en este 2019. Eso es lo importante. Que arranca con tantos temas importantes en la agenda. Ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.